1950, 5 años desde la derrota de la Alemania nazi y el Japón imperial. Tales eran las cicatrices del conflicto más destructivo de la historia que el mundo parecía irreconocible al que existía solo una década antes. Los imperios estaban colapsando, las ideologías y el nacionalismo se expandían, y en el nuevo orden mundial, las potencias tanto antiguas como nuevas luchaban por establecer su lugar en el mapa geopolítico. Y todo esto estaba ocurriendo bajo la amenaza de la nube en forma de hongo de las armas nucleares. Actuando como una especie de árbitro, intentando desesperadamente prevenir otra catástrofe global, estaba la Organización de las Naciones Unidas, establecida en 1942 mientras las bombas aún caían alrededor del mundo. Aun siendo un factor relativamente nuevo en los eventos globales, la Organización de las Naciones Unidas vería su posición puesta a prueba por primera vez. Cuando, en la península de Corea, el futuro del pueblo coreano, liberado de años de ocupación japonesa, se encontró actuando como un sustituto para la lucha de la llamada Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados. Divididos en dos a lo largo del paralelo 38, la victoria para el sur pro-occidental, o el norte comunista, que asesta un golpe a favor de sus respectivos benefactores en Washington o Moscú, impidiendo la expansión de poder de sus oponentes en la región y posiblemente influenciando eventos en otras partes del mundo a su favor. Esta es la historia de la Guerra de Corea, donde las superpotencias comenzaron su lucha por la dominación global y dejaron atrás una tierra dividida, y hasta el día de hoy, viviendo bajo la amenaza de armas nucleares. Pero primero, estoy feliz de decir que War Thunder está patrocinando uno de nuestros videos nuevamente. War Thunder es uno de los juegos de combate de vehículos más completos jamás creados, con una increíble atención al detalle, lo que significa que obtienes una verdadera experiencia de combate inmersiva. Puedes elegir jugar con más de 2000 tanques, aviones, helicópteros y barcos en emocionantes batallas PvP. Y está disponible de forma gratuita en PC, PlayStation y Xbox. Tampoco te pierdes nada del juego si prefieres jugar en PC. Puedes volar cualquier avión solo con tu mouse y teclado básicos, gracias al modo de apuntado con el mouse del juego, lo que significa que no necesitas ningún hardware adicional. Además de eso, puedes elegir el nivel de intensidad que deseas en tu juego, desde un partido lleno de acción intensa hasta una experiencia más realista y de ritmo más lento. War Thunder ofrece batallas PvP en todos los niveles, para todos los estilos de juego, por lo que puedes elegir jugar como quieras. El detalle es impresionante, desde los gráficos de alta calidad hasta los vehículos increíblemente detallados. No solo trabajas en puntos de golpe generales, los vehículos realmente muestran el daño a sus componentes y tripulación, que puedes verificar en el rayos X de daño para ver exactamente qué está sucediendo. Usa nuestro enlace en la descripción o comentario fijado para comenzar a jugar War Thunder gratis. De nuevo, eso es en Xbox, PC y PlayStation, así que siempre tienes la opción de explorar los impresionantes gráficos y el increíble detalle en el juego. Si te gusta War Thunder y si te registras en PC, hay un bono adicional con un paquete gratuito que incluye vehículos premium, una cuenta premium, potenciadores y más. A la cual ambas partes se adhirieron durante gran parte de la Segunda Guerra Mundial.
Pero en las conferencias de Teherán y Yalta, el primer ministro soviético Joseph Stalin acordó disolver el acuerdo y unirse a la guerra contra Tokio, una vez que se hubiera lidiado con Hitler. Stalin acumuló un ejército bajo el mando del mariscal Alexander Vasilevsky, que después de declarar la guerra al Imperio japonés el 8 de agosto de 1945, se lanzó a China, Corea y las Islas Kuriles, que estaban en manos de los japoneses. A pesar de contar con más de 1 millón de hombres, las fuerzas japonesas estaban prácticamente vencidas, y al final de un enfrentamiento relativamente corto, los soviéticos solo habían perdido alrededor de 8.000 tropas en comparación con las 80.000 de Japón. Con la invasión soviética coincidiendo con el lanzamiento de bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el emperador japonés Hirohito se vio obligado a rendirse el 15 de agosto, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Además de terminar la guerra, la rendición japonesa también puso fin a 35 años de ocupación japonesa de la península de Corea, y ahora había una necesidad de organizar la retirada de las tropas japonesas para permitir que Corea se volviera independiente. Las tropas soviéticas ya estaban en el norte, y se enviaron tropas estadounidenses al sur para reunir a los japoneses derrotados y enviarlos a casa. Para evitar que las tropas de cualquiera de las naciones aliadas dispararan accidentalmente una contra la otra, se decidió que el paralelo 38 actuaría como la frontera entre ellas, cortando efectivamente la península y su gente en dos. Bajo la influencia soviética, la parte norteña adoptó rápidamente el estilo de gobierno comunista, mientras que en el sur, el gobierno estaba liderado por el autócrata pro-occidental, Syngman Rhee. De manera problemática, ambos gobiernos creían que eran los legítimos gobernantes de toda Corea, y con sus seguidores pronto en desacuerdo en otros lugares del mundo, como la crisis de Berlín de 1948, estaba claro que ni Moscú ni Washington iban a permitir que el otro tuviera el control total de Corea. Y así, el 15 de agosto de 1948, la parte sur pro-occidental se convirtió en la República de Corea, o simplemente Corea del Sur. Mientras que en respuesta, Moscú respaldó la creación de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte, el 9 de septiembre. Sin embargo, a pesar de la creación de estas dos naciones, cada una con identidades separadas distintas, había una sensación de que la familia coreana había sido rota por la influencia extranjera. Y ambos lados continuaron presionando por la unificación bajo sus propias ideologías y aliados diametralmente opuestos. Con los comunistas ganando la larga guerra civil en la frontera norte y China, a excepción de los nacionalistas restantes en la isla de Taiwán, los líderes de la nueva República Popular de China adoptaron una política exterior que promovía activamente las revoluciones comunistas en otras partes del mundo, como contrapeso a los Estados Unidos que consideraba como la nueva potencia imperial occidental, ejerciendo su influencia en Asia. Alentado por esto, el líder norcoreano Kim Il-sung solicitó a Stalin que proporcionara un nuevo gobierno, que proporcionara equipo militar para que el ejército norcoreano invadiera el sur, creyendo que su pueblo podría lograr una victoria rápida antes de que los EEU y sus aliados pudieran responder de manera efectiva. Stalin inicialmente dudó, pero finalmente accedió a suministrar tanques y aviones de las vastas reservas de guerra del Ejército Rojo. Estos incluían grandes cantidades de excelentes tanques medianos T-34, T-34-85 y el avión de ataque terrestre Ilyushin Il-10. Este apoyo le proporcionó a Stalin una cantidad significativa de influencia sobre Kim Il-sung, obligando al líder norcoreano a posponer su ambicioso plan varias veces,
hasta que Stalin pensó que el ejército norcoreano estaba listo. Mientras tanto, comenzaron a producirse levantamientos comunistas en el sur, inicialmente sin influencia del norte, pero luego activamente alentados por el gobierno de Kim Il-sung. Las fuerzas de Corea del Sur y Estados Unidos lograron suprimir en gran medida estos levantamientos, pero Kim Il-sung creía que una vez que comenzara la invasión, esto alentaría levantamientos masivos contra el gobierno de Corea del Sur. Esto causó el colapso y caída de la Unión Soviética. Finalmente, en abril de 1950, Stalin dio su bendición a Kim Il-sung para lanzar la invasión. Crucialmente, esto solo se dio después de que el líder comunista chino, Mao Zedong, prometió enviar su propio ejército en caso de que la invasión no fuera tan bien como se esperaba. Como dejó claro el líder soviético, no enviaría abiertamente tropas soviéticas, sabiendo que esto probablemente llevaría a una tercera guerra mundial entre él y los Estados Unidos, una guerra que casi con seguridad habría involucrado armas atómicas. Dado que la guerra fue instigada por Corea del Norte y sus patrocinadores chinos y soviéticos, a menudo se olvida que, si los eventos hubieran ocurrido de manera un poco diferente, podría haber comenzado con Corea del Sur invadiendo el norte. En Corea del Sur, Ri, al igual que su homólogo del norte, dejó claro que estaba preparado para unificar Corea por la fuerza. Reflejando las súplicas de Kim Il-sung a Stalin, se acercó al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, para solicitar ayuda militar en 1949, prometiendo que con el equipo estadounidense adecuado, su ejército podría derrotar al KPA en 2 semanas. La administración de Truman estaba decidida a proteger el sur, pero se oponía a cualquier acción que pudiera parecer provocativa para los comunistas, adoptando en su lugar la política de contener a Stalin y sus aliados. La verdad era que los Estados Unidos veían a Corea como una región estratégicamente insignificante en el escenario más amplio de la lucha contra los comunistas. Y el 12 de enero de 1950, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, hizo un discurso sobre seguridad regional que efectivamente ignoró la península, llevando a algunos a concluir que los Estados Unidos estaban dispuestos a rendir Corea del Sur para proteger las Filipinas o Japón ocupado por los aliados. Por lo tanto, el apoyo de los Estados Unidos en este momento se limitaba en gran medida a mantener una postura defensiva, dejando al ejército de Corea del Sur con 98.808 soldados profesionales en junio de 1950, pero sin artillería significativa, tanques o armas antitanque. Mientras tanto, la Fuerza Aérea de Corea del Sur contaba con poco más de 1,000 hombres y 22 aviones, ninguno de los cuales era un caza. Mientras que la Marina no existía, las aguas de Corea del Sur, en cambio, estaban protegidas por una pequeña guardia costera. Enfrentándolos desde el norte, había un cuadro inicial de 135.000 tropas de la KPA, que además de estar equipadas con tanques T-34-85 y una plétora de otras armas, desde rifles hasta artillería, estaban altamente motivadas y lideradas por oficiales y suboficiales, quienes ya tenían una gran experiencia en combate luchando con los comunistas chinos contra Japón y los nacionalistas chinos. Además, contaban con el apoyo de más de 3.000 asesores soviéticos, transmitiendo su vital experiencia en la guerra blindada y el uso del T-34, aunque a ellos mismos se les prohibía estrictamente participar en la lucha. Al amanecer del 25 de junio de 1950, con la bendición de Stalin y Mao, Kim Il-sung atacó el sur.
Un intenso bombardeo de artillería inició las hostilidades, proporcionando un paraguas protector bajo el cual 100.000 tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38. Casi de inmediato, el ejército surcoreano se encontró en una retirada de combate, incapaz de contener la marea comunista. A pesar de las señales de advertencia en los meses anteriores, el mundo quedó atónito por la invasión, y dentro de las horas siguientes al asalto inicial, las Naciones Unidas convocaron una reunión de emergencia. Llamó la atención su ausencia en la reunión de la Unión Soviética, que estaba boicoteando a la Organización de las Naciones Unidas por permitir que los nacionalistas chinos en Taiwán continuaran ocupando el asiento de China dentro de la organización, a pesar de que la China continental ahora estaba bajo los comunistas de Mao. A pesar de que el discurso de Acheson implicaba lo contrario, el presidente de los Estados Unidos, Truman, era inflexible, que no se debería permitir que Corea del Sur cayera. Advirtió que hacerlo era similar a la apaciguación de la expansión de Hitler durante la década de 1930, y que para evitar que los comunistas atacaran desde sus fronteras en otros lugares alrededor del mundo, se debía demostrar que el mundo libre tomaría represalias. En menos de 48 horas, la Organización de las Naciones Unidas había votado para aprobar la Resolución 83, pidiendo a las naciones miembros que proporcionaran fuerzas militares para expulsar a los norcoreanos. Pero en realidad, esto era una autorización para que los EU se involucraran principalmente en el conflicto, sin parecer amenazar directamente a un cliente soviético. Australia, Gran Bretaña, Canadá y numerosos otros también comenzaron a movilizar sus fuerzas armadas. Pero mientras tanto, la KPA continuó avanzando hacia el sur a un ritmo rápido. Y el día después de que se aprobó la resolución, capturaron la capital de Corea del Sur, Seúl, obligando a Ri a trasladar su gobierno más al sur, a Pusan. Con la llegada de julio, también llegaron las primeras fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, cuyo mando se le dio al famoso general estadounidense Douglas MacArthur, admirado por muchos por su habilidad táctica y su naturaleza agresiva, pero despreciado por muchos otros como un ególatra ávido de fama que rozaba la megalomanía. MacArthur era considerado un nombre familiar que inspiraba confianza en el público estadounidense, y más allá, que la situación en Corea podría revertirse. Los aviones de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos iniciaron la guerra aérea el 3 de julio, mientras que la primera unidad terrestre estadounidense en entrar en combate fue la Fuerza de Tarea Smith, ensamblada a partir de elementos de las fuerzas de ocupación estadounidenses en Japón. Habiéndose atrincherado en una colina al norte de Osan, que les ofrecía una vista panorámica del área circundante, a las 07:30 horas en la mañana del 5 de julio, avistaron elementos avanzados de la KPA acercándose a ellos, incluyendo un número de T-34 a 4.000 yardas de distancia. Los estadounidenses abrieron fuego con sus obuses y descubrieron que la reputación de resistencia del T-34 era merecida, ya que un número de proyectiles simplemente rebotaron en la armadura inclinada del tanque. Después de 2 horas y media de combate, los estadounidenses habían destruido 2 T-34 y dañado otros 2, pero les había costado casi todo su stock de munición antitanque. Aún peor, llegaron refuerzos norcoreanos y los T-34 sobrepasaron la posición de los obuses, dejando a la infantería de los EU para comenzar una retirada combativa. Al final del día, 60 estadounidenses yacían muertos, 21 heridos y 83 habían sido capturados. Mientras que MacArthur fue criticado por enviar la fuerza de tarea sin armamento adecuado, en las semanas siguientes, más soldados de la Organización de las Naciones Unidas comenzaron a llegar,
mientras Truman comenzaba a reorganizar la industria estadounidense para apoyar la guerra, aunque en una escala mucho menor que la Segunda Guerra Mundial. Gran parte del equipo utilizado por ambos lados era de la época de la Segunda Guerra Mundial, particularmente en el aire, donde los comandantes estadounidenses eran cautelosos al desplegar algunos de sus aviones a reacción más nuevos y avanzados. En caso de que se estrellaran y cayeran en manos de los norcoreanos, quienes sin duda los entregarían a sus aliados soviéticos para aprender sus secretos. En el suelo, el tanque Sherman seguía siendo el predominante vehículo de combate blindado de las fuerzas estadounidenses y canadienses, aunque en su versión mejorada MA-4A13-8, aunque pronto se lanzaron tanques más nuevos a la refriega. Después de Estados Unidos, Gran Bretaña suministró el mayor número de tropas, y estos sirvieron junto a miembros de la Fuerza de Ocupación de la Commonwealth Británica, quienes, al igual que las unidades estadounidenses iniciales, fueron transferidos desde Japón y cuyos miembros provenían de Australia, Canadá, India y Nueva Zelanda. Entre agosto y noviembre sus números aumentaron enormemente mientras reforzaban el territorio en declive controlado por Corea del Sur alrededor de Pusan, mientras que la Marina Real y la Marina Real Australiana proporcionaban portaaviones para brindar apoyo aéreo. Sin embargo, a pesar de la afluencia de tropas de la Organización de las Naciones Unidas, los norcoreanos continuaron cerrando el cerco alrededor de las fuerzas restantes de Ri. Incluso el poder aéreo estadounidense parecía estar fallando en detener su avance. Durante los primeros enfrentamientos, el ejército de los EEU se frustró cada vez más por el pobre nivel de cooperación que recibían de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en comparación con lo que habían recibido en la Segunda Guerra Mundial. Entre el final de ese conflicto y el inicio de los combates en Corea, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos obtuvo su independencia del ejército. Ahora, el ejército se encontró excluido de muchas reuniones informativas para la campaña aérea contra la KPA y se frustró por la falta de un apoyo aéreo cercano y cohesivo. Y esta no era solo la opinión de los oficiales en el terreno. El as de Spitfire de la Segunda Guerra Mundial británica, Johnny Johnson, realizó una gira volando Martin B-26 Marauders con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, e incluso él comentó que la cooperación entre los servicios era deficiente en esos días cruciales iniciales. La efectividad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se vio aún más obstaculizada por la mala inteligencia. En un esfuerzo por interrumpir el flujo de suministros a la KPA, por ejemplo, se realizaron cientos de misiones contra las principales carreteras y autopistas. Pero la KPA era hábil eligiendo rutas alternativas, lo cual los líderes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos no lograron reconocer. Sin embargo, una cosa que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y los pilotos de la Marina de los Estados Unidos lograron muy rápidamente fue la superioridad aérea, ya que los pilotos de combate estadounidenses altamente experimentados despejaron los cielos de los cazas de motor de pistón Yak-9 de Corea del Norte en cuestión de semanas. Para mediados de septiembre, la KPA había cercado a Ri y a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas en un área de solo unos 5,000 millas cuadradas alrededor de Pusan. Sin embargo, el éxito de Corea del Norte había sido doloroso. Entre el 25 de junio y principios de agosto solamente, los norcoreanos sufrieron unas 58,000 bajas, más de la mitad de su fuerza de invasión inicial. Aún peor, el frecuente combate intenso había diezmado sus unidades aéreas y blindadas, sin que incluso los venerados T-34 pudieran seguir soportando tal castigo. MacArthur se encontró enfrentado a un dilema. Lógicamente,
Tenía sentido seguir enviando tropas para reforzar el perímetro alrededor de Pusan, haciéndolo imposible de capturar para los agotados norcoreanos, mientras que al mismo tiempo, el poder aéreo podría continuar, cortando las líneas de suministro de la KPA, obligando a los norcoreanos a comenzar a retirarse. El problema era que esta táctica tomaría tiempo y costaría un gran número de vidas y equipo. Por lo tanto, decidió apostar por una operación anfibia detrás de la línea del frente norcoreano, atacándolos desde su retaguardia, en conjunto con una ofensiva desde Pusan. MacArthur era hábil en la planificación y conducción de tales operaciones, habiendo liderado las fuerzas estadounidenses durante la campaña de salto de isla en isla a través del Pacífico contra Japón. Si había algún hombre que pudiera lograr esto, era él. Bautizada como Operación Chromite MacArthur, reunió a una fuerza de aproximadamente 75,000 soldados estadounidenses, británicos, canadienses y surcoreanos, que desembarcarían en Incheon, a unas 150 millas del perímetro de Pusan. Una acumulación tan grande no pasó desapercibida para los chinos, quienes advirtieron a Kim Il-sung de la intención de MacArthur. Pero poco podía hacer el líder norcoreano, excepto presionar por la victoria en Pusan antes de que tuviera lugar el desembarco. Incheon apenas era ideal para un desembarco. Situada al final de un estrecho canal de 10 millas de largo, la fuerza de invasión tendría que atravesar, donde el temor era que los norcoreanos pudieran estrangularlos, destruyéndolos con minas y artillería. El terreno rocoso también favorecía a los defensores, pero MacArthur insistía en que aquí es donde tendría lugar la invasión. En los días previos al inicio de la operación, los barcos de guerra y aviones de la Organización de las Naciones Unidas arrasaron con las posiciones defensibles alrededor de Incheon, mientras que se utilizó napalm para despejar los bosques, que podrían ser utilizados como cobertura por las fuerzas de la KPA. El 15 de septiembre comenzó el desembarco. A pesar de ofrecer una resistencia feroz, incluyendo la realización de ataques aéreos relativamente ineficaces contra los buques de guerra americanos y británicos, para el 19 de septiembre, la fuerza de invasión de MacArthur estaba firmemente establecida y en movimiento. Aprovechando su progreso, las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas dentro del perímetro de Pusan también lanzaron su ofensiva. Cansados, hambrientos, con poca munición y desmoralizados, los norcoreanos pronto estaban en retirada, más rápido de lo que habían avanzado hacia el sur. 10 días después de que comenzó el desembarco en Incheon, Seúl fue liberada, mientras que la retirada de Corea del Norte se convirtió en una derrota, con las tropas de la Organización de las Naciones Unidas alcanzando entonces el paralelo 38 y así comenzando una invasión de Corea del Norte. Con casi ningún tanque o avión restante, Kim Il-sung se encontró con la perspectiva de que Corea se unificara por la destrucción de su norte comunista. A finales de octubre, la Organización de las Naciones Unidas estaba al borde de alcanzar el río Yalu y la frontera con la misma China. Solo le quedaba una carta por jugar, y esa era recurrir a sus vecinos del norte para pedir ayuda. La perspectiva de que las tropas estadounidenses se acercaran a la República Popular de China alarmó enormemente a Mao Zedong, ya que veía a los Estados Unidos, que continuaban apoyando a los nacionalistas en Taiwán, como la mayor amenaza para su nación. Mao se sintió algo aliviado por la promesa de Stalin en febrero de 1950 de que si China era invadida por los IIU, las tropas soviéticas vendrían en su ayuda. Sin embargo, respecto a la situación deteriorada en Corea para los comunistas, Stalin seguía siendo menos que entusiasta sobre enviar tropas soviéticas, temiendo que desencadenaría la Tercera Guerra Mundial atómica.
Como compromiso, por lo tanto, prometió que si Mao enviaba sus propias fuerzas para apoyar a Kim Il-sung, él proporcionaría asistencia material y técnica para ayudar a las tropas de Mao a abordar la disparidad tecnológica entre las fuerzas de Mao y la Organización de las Naciones Unidas. Una guerra a esta escala era lo último que Mao necesitaba a finales de 1950. A pesar de la victoria de su Partido Comunista en la lucha por el continente, todavía tenía que lidiar con grupos pronacionalistas que realizaban sabotajes en apoyo al gobierno en Taiwán, quienes a su vez se estaban preparando para la siguiente etapa de la continua guerra de ideología política. Temía que una victoria de los EEU en Corea del Norte pudiera alimentar el sentimiento contrarrevolucionario en China y fortalecer la posición nacionalista en la región. Su economía también había quedado en ruinas. Pero dado lo seriamente que él y su gobierno veían la amenaza de los EEU, Mao sintió que no tenía opción, sino que aceptar los términos de Stalin. La tarea de comandar las tropas chinas en Corea fue dada al general Peng Duhuai, un oficial altamente experimentado. Pero su fuerza, el Ejército Voluntario del Pueblo Chino o PVA, a pesar de ser fuerte en número, carecía de muchas armas pesadas que serían necesarias para enfrentarse a las unidades blindadas de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, la introducción de los chinos el 25 de octubre vio una gran inversión de fortunas en la guerra por segunda vez. El Partido Comunista estaba una vez más en persecución de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas y de Corea del Sur, mientras ahora comenzaban su retirada hacia el sur, de regreso hacia el paralelo 38. Mientras tanto, las fuerzas aéreas de EEUU y la Organización de las Naciones Unidas continuaron su campaña contra Corea del Norte con la esperanza de frenar el avance comunista. Pero estaban a punto de llevarse una grosera sorpresa. El 1 de noviembre de 1950, un vuelo de North American F-51D Mustangs, el famoso caza de largo alcance de la Segunda Guerra Mundial, se encontró atacado por un nuevo caza a reacción avanzado con alas en flecha. Esta fue la introducción del caza a reacción Mikoyan Gurevich Mi-15, parte del apoyo técnico de Stalin a China. En ese momento, tanto las fuerzas aéreas de los EEU como las de la Organización de las Naciones Unidas volaban una mezcla de cazas de motor de pistón de la época de guerra, como el Mustang, y los cazas a reacción de primera generación de ala recta, como el Lockheed F-80 Shooting Star y el Grumman F-9F Panther. Beneficiándose de la investigación nazi alemana capturada y, irónicamente, de la tecnología de jets británica regalada como un gesto de amistad a la Unión Soviética, el MiG-15 de ala barrida superó fácilmente a estos aviones y amenazó con arrebatar el control del aire. Lo que más sorprendió a los pilotos de la Organización de las Naciones Unidas fue lo bien que los norcoreanos y chinos volaban los MiG-15 SETEM, lo que llevó a la correcta suposición de que en realidad estaban luchando contra los propios soviéticos. Stalin había enviado a algunos de sus pilotos más experimentados para entrenar a sus aliados comunistas y enfrentar el poder aéreo de la Organización de las Naciones Unidas siempre que se aventurara sobre territorio controlado por los comunistas. Sin embargo, tenían instrucciones estrictas de nunca volar sobre territorio controlado por la Organización de las Naciones Unidas por temor a ser capturados y revelar que los soviéticos estaban efectivamente luchando en la guerra en cierta capacidad. A pesar de las reservas de Stalin, las tripulaciones de bombarderos estadounidenses, volviendo a volar aviones de la época de la Segunda Guerra Mundial, como el Boeing B-29 Superfortress, serían devastados por este nuevo caza, que los derribaba con su armamento excepcionalmente pesado que incluía un castigador cañón de 37 milímetros.
Esto obligó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a desplegar a regañadientes su propio caza de ala en flecha para contrarrestar el MiG Queens, el recién entregado North American F-80 y 6A Sabre, y las próximas batallas entre los dos tipos ascenderían a un estatus casi legendario en los anales de la historia de la aviación, mientras que al mismo tiempo convertía al MiG en un nombre familiar, representando el poder aéreo comunista en los Estados Unidos durante décadas posteriores. MacArthur había quedado indignado por la intervención china y el revés de las fortunas de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que planeó una nueva ofensiva, dirigida a aplastar a la PVA y lograr la victoria. Últimos 2 meses de 1950. Sin embargo, el comandante de la PVA, el general Pen de Huai, había anticipado este movimiento y ya había preparado una contraofensiva. El 6 de noviembre de 1950, la PVA se retiró al norte del embalse de Chosin, un lago artificial cuyo nombre en realidad se derivaba de los mapas del ejército japonés capturados de la región, con la esperanza de atraer a los Marines de los Estados Unidos. MacArthur ordenó al 10º Cuerpo de los USMC atacar al oeste del embalse, con el fin de cortar las líneas de suministro comunistas en el área, sin saber que la PVA había logrado infiltrar su 9ª Armada en el área para emboscar a los estadounidenses. El 24 de noviembre se puso en marcha el plan de MacArthur, que se conoció como el Ofensiva Regreso a Casa para Navidad. Al día siguiente, ambos lados chocaron amargamente a lo largo de las orillas del río Chongchon, cuando el 13º Ejército de la PVA logró una total sorpresa contra el 8º Ejército de los CEU. 2 días después, el 27 de noviembre, el 9º Ejército atacó a los marines de los Estados Unidos cerca del embalse, que ahora estaba congelado, y el área cubierta de nieve durante el típicamente pesado invierno norcoreano. Los Marines de los Estados Unidos, junto con elementos de los ejércitos de los EEU y Corea del Sur, así como los Marines Reales británicos, 41. Comando Independiente sumaban un total de 30.000 hombres, pero pronto fueron rodeados por 120.000 tropas comunistas. Durante 17 días, el 9º Ejército intentó destruir a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas, quienes se mantuvieron vivos gracias en gran medida a los suministros lanzados desde el aire. Pero las tropas de la Organización de las Naciones Unidas nunca se quebraron y finalmente pudieron salir de su cerco y emprender una retirada de combate hasta el puerto de Hangnam. Las tropas de la Organización de las Naciones Unidas que luchaban allí pronto adoptaron el nombre de los elegidos y la batalla se ha arraigado firmemente en la historia del USMC como una demostración de la verdadera valentía del servicio frente al enemigo. Sin embargo, a pesar de los ejemplos de tal tenacidad por parte de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, el gran volumen de chinos que fluían hacia el sur actuó como un tsunami en el mapa estratégico de la península de Corea. Tal era su tamaño. Las tropas chinas a menudo participaban en asaltos de oleadas humanas, durante los cuales muchas tripulaciones de tanques de la Organización de las Naciones Unidas se encontraban teniendo que rotar sus torretas para quitarse de encima a enjambres de chinos que clamaban en sus cascos, a menudo armados con poco más que una sola granada de mano. Tal era su tamaño, con un suministro corto de armas antiblindaje adecuadas para el PVA. Luchar en el ejido y a lo largo del río Chongchon le había costado a MacArthur 18.000 y 11.000 tropas respectivamente. La ofensiva de MacArthur claramente ya no era posible, y la Organización de las Naciones Unidas estaba en retirada una vez más, siendo rechazada hasta el paralelo 38. MacArthur se vio obligado a enviar un cable a sus superiores en Washington con las palabras: «Nos enfrentamos a una guerra completamente nueva».
En términos de ganancias, a principios de 1951 la guerra de Corea de 6 meses estaba en punto muerto, pero la velocidad con la que el PVA había rechazado a los EU y a la Organización de las Naciones Unidas hizo que la confianza china de lograr una victoria total se disparara. Por lo tanto, en lugar de pedir la paz, habiendo asegurado Corea del Norte, los chinos siguieron la fuerza de MacArthur a través del 38 grados, y el 4 de enero Seúl volvió a caer en manos de los comunistas, al igual que Incheon al día siguiente, antes de que sus fuerzas comenzaran a agotarse una semana después. El 5 de enero, limitados a un rastreo debido a la fuerte resistencia de la Organización de las Naciones Unidas y una superioridad aérea. Luego, el 25 de enero, el octavo ejército de los EEUU contraatacó el flanco occidental chino y comenzó a empujar de nuevo hacia el este. Más allá del campo de batalla, los intentos de negociar un alto al fuego fracasaron, y el 1 de febrero la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 498, marcando abiertamente a la República Popular de China como la agresora en la guerra en curso. Al mismo tiempo, MacArthur estaba haciendo avances a Truman sobre el uso de bombas atómicas en un último esfuerzo por salvar a Corea del Sur. Truman, siendo el único presidente, autorizó el uso de armas atómicas en combate. MacArthur pensó que sería receptivo a la idea. Sin embargo, esto resultó no ser el caso. Truman había examinado posibles opciones atómicas en Corea, pero la mayoría de sus aliados clave en la guerra, notablemente Gran Bretaña, se oponían vehementemente a la idea, lo que le llevó a descartarlas. La Organización de las Naciones Unidas, a pesar de poseer armas nucleares, pudo usar bombas atómicas para eliminar bombarderos en Guam. MacArthur también examinó la idea de usar residuos radiactivos para crear una barrera infranqueable a lo largo del paralelo 38. Explicando esta idea al autor Bob Considina en 1964 dijo: «Era mi plan a medida que nuestras fuerzas anfibias se movían hacia el sur para esparcir detrás de nosotros, desde el mar de Japón hasta el mar amarillo, una cinta de cobalto radiactivo. Podría haberse esparcido desde vagones, carros, camiones y aviones. No es un material caro. Tiene una vida útil de entre 60 y 120 años. Durante al menos 60 años no podría haber una invasión terrestre de Corea desde el norte. El enemigo no podría haber marchado a través de ese collar radiactivo que propuse poner alrededor del cuello de Corea». A medida que las líneas de batalla subían y bajaban, el 10 de febrero Incheon fue recuperado por las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas. Pero el día 11, los chinos lanzaron un asalto al oeste, lo que obligó a las tropas de la Organización de las Naciones Unidas a retroceder a la ciudad de Guangzhou, dando lugar a la batalla de Chipyong-ni, que comenzó el 13 de febrero. Una vez más, las tropas de la Organización de las Naciones Unidas, esta vez compuestas por el 23 Regimiento de Infantería de los Estados Unidos y un contingente francés, fueron superadas en número por las fuerzas chinas, empeñadas en su destrucción. Pero los fuertes ataques aéreos y de artillería resultaron ser el factor decisivo y resultaron en alrededor de 2.000 muertos de la PVA por solo 51 tropas de la Organización de las Naciones Unidas. La batalla representó el punto culminante de la invasión china de Corea del Sur, y en los meses que seguirían, la lucha por la península se convertiría en una sangrienta batalla entre los dos bandos. Mientras el poder aéreo de la Organización de las Naciones Unidas devastaba Corea del Norte, la infraestructura de Corea del Sur sostenía el conflicto. Aunque las fuerzas comunistas habían sido detenidas y Seúl liberada nuevamente el 17 de marzo, el riesgo de colapso de Corea del Sur disminuyó considerablemente en abril de 1951.
Pero tanto Truman como MacArthur estaban cada vez más en desacuerdo sobre cómo continuar la guerra. MacArthur quería adoptar una postura mucho más agresiva contra los comunistas, pero Truman no estaba dispuesto a desatar a MacArthur. Frustrado, el famoso general comenzó a criticar abiertamente la administración de Truman e incluso a sus propios superiores, algo que iba en contra de la práctica estadounidense de mantener el ejército y la política lo más separados posible. Fue especialmente crítico con la restricción de bombardeos a Corea del Norte. Habiendo especificado objetivos dentro de China, él habría querido expandir la campaña aérea para incluirlos. Por lo tanto, Truman sintió que no tenía más opción que relevar a MacArthur de su mando. El 11 de abril de 1951. La decisión fue recibida con críticas en casa por un público en gran medida adorador, pero una investigación sobre el movimiento confirmó que el presidente tenía tales poderes. Y con el tiempo, a medida que salía información sobre la conducta de MacArthur, la opinión pública se volvió más dividida. Fue reemplazado por el teniente general Mateo Ridgway, recién salido de su reciente ofensiva contra la PVA, que había visto al octavo ejército contraatacar a través del 38 grados. En cuestión de semanas, llegó la primera prueba del nuevo comandante de la Organización de las Naciones Unidas, cuando las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, enormemente superadas en número, se encontraron teniendo que interponerse en el camino de otra avanzada china sobre Seúl como parte de su ofensiva de primavera en las batallas de Kapyong y el río Imjin. 2 batallones de la Commonwealth británica, el 2º batallón del Regimiento de Infantería Ligera de la Princesa Patricia de Canadá y el 3º batallón del Regimiento Real Australiano repelieron con éxito a toda una división china en Kapyong, mientras que 4.000 hombres de la 29ª Brigada Británica lograron retrasar a casi 30.000 tropas del 60 y 13 grados ejército de la PVE en el río Imjin, aunque sufrieron grandes bajas en el proceso. A medida que la primavera daba paso al verano, la naturaleza fluida que había definido la guerra hasta ese momento se redujo significativamente. Ambos lados se encontraron incapaces de romper el brutal estancamiento, excepto durante escaramuzas más pequeñas y relativamente menores, de las cuales no pudieron capitalizar en otros lugares. Dada esta posición, ambos lados acordaron comenzar las conversaciones de paz en julio de 1951, pero se rechazaron las nociones de un alto al fuego. Por lo tanto, mientras los enviados de ambos lados acordaron reunirse en Kaesong, Corea del Norte, para intentar llegar a un acuerdo negociado, las fuerzas de los EU y la Organización de las Naciones Unidas se prepararon para la ofensiva de otoño, con la que esperaban agregar peso al equipo de negociación de la Organización de las Naciones Unidas. A partir del 31 de agosto, la ofensiva liderada por el octavo ejército, ahora bajo el mando del general James Van Fleet, con el primer cuerpo en el oeste y el 10º cuerpo en el sector central oriental, ambos compuestos por 5 divisiones de la Organización de las Naciones Unidas, atacando al norte, esperando tomar suficiente territorio norcoreano, de modo que obligue a los comunistas a buscar una solución pacífica beneficiosa para el gobierno de Ri. En el sector del primer cuerpo, la primera división de Corea del Sur y la división de la Commonwealth británica hicieron avances notables más allá del valle de Imjin, mientras que otras divisiones de los EU y Corea del Sur avanzaron más allá de Chorwon, pero luego se retiraron, estando involucrados en intensos combates. No queriendo repetir las revocaciones del año anterior, Kim Il-sung había emitido órdenes de que sus ejércitos restantes debían mantener su posición a toda costa y que cualquiera que se retirara sería ejecutado por traición. Mientras tanto, el 10º cuerpo se encontró luchando contra algunas de las unidades chinas mejor equipadas y más experimentadas. Y en el terreno montañoso,
los combatientes estadounidenses otorgarían nombres a sus arenas designadas que pasarían a la leyenda. Cresta Sangrienta, el Punch Bowl y, por supuesto, Ridge de Desamor. A pesar de desalojar las líneas comunistas durante varios kilómetros en un punto, amenazando la capital de Corea del Norte, Pyongyang, la ofensiva no logró ganar ninguna tracción real que pudiera traducirse a la mesa de paz, que desde octubre se había trasladado al pueblo de Panmunjombe por razones de seguridad. Por el contrario, los chinos y norcoreanos consideraron su defensa como exitosa, a pesar de sufrir más de 100.000 bajas en comparación con las 60.000 entre las tropas de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando el invierno puso fin a las operaciones principales, las negociaciones se centraron en el tema de los prisioneros de guerra. Desafortunadamente, estas conversaciones generaron mucho resentimiento entre los negociadores. Ambos lados tenían un gran número de tropas que habían desaparecido en acción. Se presumía que habían sido capturadas. Pero a medida que intercambiaban los nombres de aquellos que tenían bajo custodia, rápidamente quedó claro que las discrepancias eran enormes. Corea del Sur, por ejemplo, estaba tratando de localizar a unas 88.000 tropas desaparecidas, pero los norcoreanos solo produjeron 7.142 nombres, lo que llevó a acusaciones de asesinato y hambruna en los campos de prisioneros de guerra de Corea del Norte. La mala contabilidad por parte de los surcoreanos y la Organización de las Naciones Unidas también produjo reclamaciones muy infladas de cuántos prisioneros de guerra chinos y norcoreanos tenían bajo su custodia, solo para que luego se corrigieran. Pero esto también llevó a la sospecha de Corea del Norte de que sus tropas estaban siendo asesinadas mientras estaban en cautiverio. A medida que las conversaciones para el intercambio de prisioneros se estancaban, los norcoreanos, que ahora necesitaban desesperadamente a cada soldado que podían conseguir, enviaron agentes para ser capturados y luego infiltrarse en los campos de prisioneros de guerra, donde organizarían a los prisioneros para causar problemas. La idea era hacer que sus captores realmente quisieran devolverlos. Este plan funcionó casi demasiado bien, ya que muy pronto, a partir de diciembre de 1951, estallaron revueltas completas en varios campos, que vieron batallas campales entre los prisioneros y sus guardias de la Organización de las Naciones Unidas. Estas revueltas continuarían hasta bien entrado 1952 y serían sofocadas usando tanques y gas contra prisioneros en su mayoría desarmados, lo que proporcionó a los comunistas un golpe de propaganda. Lejos del frente, las tropas estadounidenses también seguían lidiando con una insurgencia comunista en el sur, alimentada por miembros de la KPA que optaron por quedarse atrás mientras la Organización de las Naciones Unidas empujaba a su principal ejército hacia atrás, y las tácticas a menudo empleadas por el ejército de Ri y las fuerzas de seguridad para reprimirlos vieron a numerosos civiles atrapados en el fuego cruzado, intencionalmente o no. En febrero de 1951, las tropas surcoreanas de la 11ª División masacraron entre 705 y 719 civiles. Durante las masacres de Sanchong-Hamgyang y Gochong, respectivamente, los asesinados fueron tildados de simpatizantes comunistas e incluyeron niños y ancianos. Estos asesinatos generaron resentimiento hacia el gobierno de Ri y ayudaron al reclutamiento comunista. «1952 resultaría ser un año crucial para el futuro de la península de Corea. En los Estados Unidos era un año de elecciones, y la guerra en Corea fue un tema importante en los acalorados intercambios entre el Partido Demócrata en el poder y los republicanos. Los republicanos, que eventualmente presentarían al héroe de la Segunda Guerra Mundial, Dwight D.
Eisenhower como su candidato atacaron a Truman y a sus demócratas por su mala gestión de la guerra y culpándolos de permitir que espías comunistas del Congreso se infiltraran en los Estados Unidos, lo que había puesto en peligro la posición occidental, cuyas pruebas a menudo eran dudosas en el mejor de los casos. En Corea del Sur, el presidente Ri también enfrentó críticas de facciones políticas posicionadas en su contra. En 1950, ganó poco más de un cuarto de los escaños entre la legislatura, pero sabía que tenía un apoyo mucho más amplio entre la gente. Por lo tanto, se movilizó para que se modificara la Constitución y permitir que el pueblo decidiera quién debería ser el presidente, y planeó una elección para el verano, creyendo que esto le daría un mayor control sobre el gobierno. Mientras la campaña política comenzaba en ambos países y las negociaciones continuaban en Panmunjombe, en el campo de batalla, era el pan de cada día. En el aire las sables estaban claramente ganando el día. Las versiones mejoradas, junto con tácticas superiores, significaban que en una pelea 1 a 1, los sables a menudo superaban a los MiGs. También ayudó que Stalin comenzó a apretar las riendas sobre cuántos MiG-15S estaba enviando realmente, en comparación con los Estados Unidos, que enviaba un mayor número de sables, y detuvo a los pilotos soviéticos de entrar en combate. A medida que el control del aire era arrebatado a los comunistas, 1952 vería una expansión de la campaña de bombardeo. Anteriormente, los aviones de EEUU y la Organización de las Naciones Unidas priorizaban los ataques a las ciudades e instalaciones militares de Corea del Norte, haciendo eco de las exitosas campañas de aviones aliados de la Segunda Guerra Mundial, que dejaron muchas ciudades de Corea del Norte reducidas a cenizas y escombros, evocando recuerdos de Dresde o Hiroshima. Ahora, sin embargo, el bombardeo incluiría plantas de energía y presas a lo largo del río Yalu, interrumpiendo seriamente la vida cotidiana en toda Corea del Norte y causando inundaciones generalizadas. Finalmente, incluso los sistemas de irrigación que apoyaban las presas para los cultivos fueron atacados, causando no solo una gran interrupción al régimen de Kim Il-sung, sino también un sufrimiento generalizado para el pueblo de Corea del Norte. Fue durante la Guerra de Corea que una nueva aeronave llegó a la madurez como herramienta para la guerra. El helicóptero tuvo su breve fecha de debut durante la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente era similar a una motocicleta voladora en términos de uso. Ahora, para 1950, los helicópteros habían crecido tanto en rendimiento como en complejidad. Y aunque muchos comandantes en el campo todavía tenían sus reservas, poco a poco se estaban abriendo camino dentro del marco militar, proporcionando apoyo logístico, evacuación de bajas e incluso, en algunas ocasiones, proporcionando fuego de apoyo limitado. Probablemente el helicóptero más icónico de la guerra de Corea fue el Bell H-13. Su hecho famoso por su inclusión en los créditos iniciales de la exitosa serie de televisión MASH, que parodiaba la experiencia de un grupo de médicos y enfermeras del ejército de los EEU durante el conflicto. Asemejándose a algo de un insecto, el helicóptero se utilizó originalmente en el papel de observación, ayudando a mantener un registro de los movimientos enemigos, particularmente importante durante las primeras etapas más fluidas de la guerra, antes de comenzar a adoptar varios otros roles, incluyendo el transporte de tropas heridas en camillas montadas externamente. Pero mientras que el H-13 representaba la primera generación de helicópteros, ya las fuerzas estadounidenses estaban recibiendo los primeros ejemplos de una aeronave que demostraría la verdadera utilidad del nuevo tipo de aeronave.
El Sikorsky H-19 Chickasaw estableció el estándar de lo que los helicópteros militares podían hacer. Cuando los Marines de los Estados Unidos enviaron varios ejemplos a Corea, en septiembre de 1951, inmediatamente comenzaron a volar suministros para rodear a las tropas en el suelo en el llamado Tazón de Fuente, el nombre dado a la cuenca de Jaén. Los Marines también utilizaron este tipo para insertar tropas en posiciones remotas en la cima de las colinas, sin tener que luchar a través de densos bosques o fuerzas enemigas atrincheradas para hacerlo, así como para evacuarlos si se decía que su posición parecía estar superada, algo que no se podía hacer antes. Con aviones de ala fija convencionales, sin un gran espacio plano para aterrizar y despegar. El H-19 tuvo tanto éxito en Corea que incluso Stalin tomó nota de ello y ordenó que sus propios ingenieros copiaran el concepto del helicóptero, pero a una escala mayor para las necesidades soviéticas. El resultado fue el Mi-14, y este avión se convirtió en el pilar de la flota de helicópteros del ejército soviético en la década de 1950. La ironía, por supuesto, fue que la compañía Sikorsky, que en este momento era una de las líderes mundiales en diseño de helicópteros, fue fundada por Igor Sikorsky, nacido en Rusia, después de que huyó de su patria a raíz de la revolución que creó la Unión Soviética. De vuelta en tierra, las líneas de batalla permanecieron obstinadamente quietas durante todo 1952, a pesar de una serie de enfrentamientos brutales y sangrientos, casi tipificando el estancamiento del conflicto en curso. Fue la batalla por la colina Erie que tuvo lugar entre el 21 de marzo y el 18 de julio, cerca de Chorwon, en el lado norcoreano de la antigua frontera. Aquí, las tropas estadounidenses y filipinas defendieron, perdieron y recapturaron la colina varias veces. Durante el transcurso de 3 meses de amarga lucha con la PVA, antes de que las tropas de la Organización de las Naciones Unidas aseguraran la victoria final. Las pérdidas chinas durante el transcurso de la batalla fueron espantosas. La inteligencia de la Organización de las Naciones Unidas estimó que habían sufrido alrededor de 1.631 muertos, en comparación con solo 33 tropas de la Organización de las Naciones Unidas, ya que el apoyo aéreo y de artillería de la Organización de las Naciones Unidas causó graves daños. Para mediados de 1952, ni siquiera el presidente Mao podía ignorar tal pérdida de vidas entre su propio pueblo, luchando contra los EUU y la Organización de las Naciones Unidas. Y así, el general Peng Dehuai emprendió una serie de viajes desde el frente a Beijing durante todo 1952 para informarle sobre los problemas en curso para su ejército. El principal de ellos era el problema de suministro. Sus tropas simplemente no estaban recibiendo las herramientas para llevar a cabo una campaña exitosa, gran parte de la cual estaba siendo interceptada por los bombarderos de combate de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas tropas de la PVA se lanzaban contra los tanques de la Organización de las Naciones Unidas, armados con poco más que una sola granada o incluso una pistola. Si tenían suerte, podrían haber podido recoger un rifle de un camarada caído, o incluso uno capturado de su enemigo. Pero incluso entonces, las balas se estaban agotando. A esto se sumaba el creciente problema de las raciones de comida. Muchos soldados chinos y norcoreanos estaban colapsando e incluso muriendo de hambre y deshidratación. La infraestructura para proporcionarles lo que necesitaban, casi devastada por los intensos bombardeos. A pesar de todo esto, los chinos continuaron, negándose a aceptar las ofertas que surgían de las negociaciones intermitentes con la Organización de las Naciones Unidas durante 1952. Mientras tanto, el 5 de agosto de 1952, Syngman Rhee,
ganó una victoria aplastante en las elecciones, obteniendo el 74.6% de los votos. No estuvo exento de controversia. Ri utilizó la intimidación para que los legisladores surcoreanos permitieran la elección en primer lugar. Ahora, con un control mucho más firme del gobierno, pudo centrar más atención en el esfuerzo de guerra. Pero las preocupaciones estaban creciendo dentro de su círculo íntimo, que las fuerzas lideradas por los EU estaban comenzando a favorecer un armisticio con Kim Il-sung en lugar de presionar por una derrota total del norte. Él mismo se oponía a esto. Ri intentó calmar tales temores, prometiendo que el pueblo de los EU nunca permitiría que ninguno de sus soldados, como él lo expresó, muriera por un empate. Mientras tanto, en los el 4 de noviembre de 1952, 20 años de gobierno democrático en Capitolio llegaron a su fin, con la victoria de Dwight D. Eisenhower sobre su rival demócrata, Adlai Stevenson II. Comparado con las políticas de Truman, Eisenhower quería adoptar una postura mucho más dura para terminar la guerra en Corea, como parte de su intención de detener el comunismo, algo que argumentó que Truman había fallado en hacer. Crucialmente, después de haber visitado Corea por sí mismo y haber visto de primera mano el estancamiento que se mantuvo durante todo el año, Eisenhower demostró ser mucho más receptivo a la idea de usar armas nucleares, si los chinos se negaban a acordar un armisticio. Al amanecer de 1953, la situación en Corea parecía como si pudiera alcanzar un terrible nuevo pico. Habiendo ganado las elecciones, Eisenhower, popularmente conocido como Isaac, asumió formalmente el cargo como el 34 grados presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1953. Y ahora tenía que darles a los votantes algo positivo sobre la guerra en Corea, como había prometido. Había esperado que la cuestión del intercambio de prisioneros durante la negociación podría producir resultados, pero rápidamente se frustró tanto como su predecesor, cuando estos se estancaron. A medida que la situación en el terreno continuaba estancándose, a pesar del impresionante poder de fuego que se lanzaba contra los comunistas, también se preocupaba cada vez más por el costo financiero de continuar la guerra. Sin embargo, dada su política de adoptar una línea dura contra el comunismo, le era imposible contemplar abandonar Corea del Sur para ahorrar unos cuantos dólares. El 11 de febrero de 1953, Eisenhower se reunió con su Consejo de Seguridad Nacional y expresó su frustración, declarando categóricamente que la guerra no podía continuar de la manera en que había estado. Dado que la bomba atómica era prácticamente lo único que quedaba en el arsenal de los que no se había desplegado, muchos en el gobierno de los tomaron esto como una señal de que estaba preparado para dar la orden y comenzaron a elaborar planes con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para su empleo en el conflicto. Esto incluía posibles ataques contra la propia China. Sin embargo, Eisenhower era muy consciente de que el uso de la bomba en Corea iba a ser políticamente costoso, ya que incluso entre los más anticomunistas de su partido, había quienes se oponían a ello, dadas las posibles ramificaciones más amplias, con la Unión Soviética que ahora también apoyaba un creciente arsenal nuclear. Por lo tanto, planeaba emprender algo así como una campaña de relaciones públicas, para eliminar el tabú de usar tales armas, destacando los beneficios financieros, en contraposición al costo de continuar una guerra completamente convencional. Sin embargo, aún esperaba que nunca llegara a tener que dar la orden. Su mejor resultado sería que el esfuerzo para preparar armas nucleares sería suficiente para convencer a China de que estaba serio
y esto los obligaría a acordar un alto al fuego al menos. Antes de que este plan pudiera entrar completamente en juego, el premier soviético Joseph Stalin murió el 5 de marzo de 1953. De la noche a la mañana, el panorama estratégico cambió, ya que los soviéticos se preocuparon más por su propia situación política en el vacío dejado por Stalin y la situación en Europa con la OTAN. El apoyo a China continuó, pero en este punto, las relaciones entre Beijing y Moscú comenzaban a agriarse. Frustrados por la falta de cooperación entre China con la participación directa de los soviéticos y una sensación del creciente desinterés en la guerra por parte de Moscú, los líderes chinos comenzaban a sentirse traicionados por su aliado soviético, dado cuánta sangre habían derramado en Corea por la causa de luchar contra el imperialismo occidental. A esto se sumaba que el apoyo que recibían China y Corea del Norte no era gratuito, y se esperaba que ambas partes lo pagaran todo después de la guerra. Difícilmente, la noción de poder socialista a los ojos de Beijing. Sin embargo, con las negociaciones de paz aún en curso, los chinos recogieron tantos suministros como pudieron reunir e intentaron una ofensiva más en el verano de 1953 con la esperanza de romper el estancamiento. El 10 de junio, 30.000 tropas chinas atacaron 2 divisiones surcoreanas y una estadounidense en un frente de 13 kilómetros, o 8 millas, y esto fue seguido el 13 de julio por 80.000 soldados chinos golpeando el sector Kamsan con la mayor parte de su ataque cayendo sobre 4 divisiones surcoreanas. En ambos casos, los chinos no lograron capitalizar ninguna de las ventajas que obtuvieron en las líneas de la Organización de las Naciones Unidas con un poder de fuego estadounidense abrumador que se les impuso. Las bajas chinas en esta, su ofensiva final, superaron las 25.000 muertes con 3 veces más heridos. Para julio de 1953, la Unión Soviética había presionado para poner fin a los combates. Negociada por India, se presentó una propuesta de armisticio que vería la línea que divide a Corea del Norte y Corea del Sur. Efectivamente, volver al paralelo 38. Con una Corea del Norte devastada de un lado y una Unión Soviética reacia del otro como aliados, China sintió que no tenía más opción que entrar en serias negociaciones en torno a la propuesta india. Finalmente, el 27 de julio, la KPA, la PBA y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un armisticio, declarando el fin de los combates. Aunque crucialmente para el futuro, no se acordó ningún tratado de paz que terminara formalmente la guerra hasta el 27 de abril de 2018. Sigue siendo objeto de debate si Eisenhower hizo una amenaza directa o indirecta a China con respecto a las armas atómicas, y si esto fue un factor instrumental o no en que Beijing accediera al armisticio. Sin embargo, Mao Zedong e incluso el mundo en general sabían que incluso en 1950 los responsables de la política y los líderes militares de los Estados Unidos ya estaban discutiendo su uso cuando la guerra parecía volverse en su contra. Además, a pesar del armisticio, Eisenhower era muy consciente de que la situación seguía siendo tensa, por lo que continuó haciendo planes para usar bombas atómicas en Corea del Norte y China si el conflicto reiniciaba. Aunque técnicamente nadie perdió la guerra, también es cierto que no se ganó nada con ella. A pesar de que el rechazo de los agresores comunistas se retrató como una victoria para el oeste, parecía que todos salieron de la guerra perdiendo algo. Incluso Eisenhower, quien se vio obligado a aceptar el contención comunista en la península de Corea,
a pesar de su promesa de campaña de rechazar el comunismo en todo el mundo. En Seúl, Ri se sintió traicionado por los EU, quienes negociaron el armisticio sin su participación y lo dejaron a él y a su gente teniendo que seguir viviendo en una península de Corea dividida, donde ambos lados ahora estaban empapados en la sangre del otro. Bajo tales circunstancias, florecieron el odio y la sospecha, y con ello, las posibilidades de reconciliación disminuyeron. En contraste con el estado de sus fuerzas armadas en 1950, después de la guerra y con una significativa ayuda de los EEUU, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur crecieron hasta convertirse en una de las principales potencias militares en Asia y serían ayudadas en la defensa de la zona desmilitarizada. Entre el norte y el sur, en el armisticio, por un fuerte contingente de fuerzas estadounidenses hasta bien entrado el siglo XXI. Al otro lado de la frontera, las cosas eran muy diferentes. Corea del Norte fue completamente devastada por los bombardeos de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. Gran parte de su infraestructura fue obliterada, sus fuerzas armadas en pedazos y más de 1.5 millones de personas muertas. Corea del Norte se vio obligada a depender de China para recibir ayuda, para ayudarla en la reconstrucción, ya que se convirtió en algo así como un reino ermitaño en la región, en gran medida aislado de sus vecinos. Esta ruptura de lazos tuvo un lado positivo para Kim Il-sung y sus sucesores, sin embargo, en que sin ningún extranjero o influencia externa que afirmara lo contrario, pudo lavar el cerebro a millones de sus personas en las décadas que siguieron, que en realidad, Corea del Norte había ganado efectivamente la guerra amenazando con destruir a los Estados Unidos. Incluso hoy, muchos norcoreanos creen que los Estados Unidos y sus aliados solo existen porque Kim Il-sung les permitió existir. China, mientras tanto, terminó la guerra sintiéndose traicionada por la Unión Soviética y esto llevó a un enfriamiento de las relaciones entre ambos, que finalmente culminó en la división sino-soviética de 1961, resultando en que ambas potencias comunistas se enfrentaran entre sí, así como contra Occidente, aumentando aún más la tensión de la Guerra Fría. Esto incluso llevó a varias guerras militares, así como a varios enfrentamientos militares entre los dos, que, junto con el hecho de que China poseía sus propias armas nucleares después de 1964, aumentó significativamente la posibilidad de una guerra nuclear en Asia. En cuanto al número de los muertos en el conflicto, la Guerra de Corea se clasifica probablemente como el conflicto individual más mortífero asociado con la lucha entre la democracia occidental y el comunismo oriental durante la Guerra Fría. Aunque las cifras exactas de los lados chino y norcoreano a menudo son incompletas o deliberadamente falsificadas, se sabe que la guerra costó en la región de 3 millones de muertos, más de la mitad de los cuales eran civiles. Ambos lados fueron acusados de crímenes de guerra y atrocidades, algunas siendo propaganda y otras no. El conflicto demostró que la Guerra Fría no permanecería como un juego de al borde del abismo y que se llevarían a cabo combates. Por lo tanto, estableció el patrón que seguiría para los combates entre Washington y Moscú, en numerosas guerras por proxy alrededor del mundo, donde un lado proporcionaría sus tropas, mientras que el otro proporcionaría entrenamiento y armamento para sus respectivos lados. Corea permaneció como una advertencia severa para las superpotencias durante la década de 1950 y hasta la década de 1960. Sin embargo, a pesar de su importancia, desde entonces ha sido etiquetada por los historiadores como la Guerra Olvidada, ya que quedó eclipsada por las mencionadas guerras por proxy que siguieron, destacando principalmente el conflicto en Vietnam y la invasión soviética de Afganistán.
Sin ninguna victoria a la vista y las tensiones en la península de Corea aún altas, quizás más aún con Corea del Norte teniendo sus propias armas nucleares en el siglo XXI, la guerra de Corea parece ser un tema desagradable para el público en general, que no quiere recordar una guerra que parecía no lograr nada, excepto derramamiento de sangre.